Gracias por continuar con nosotros en El Mundo Ahora de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y actualizamos los titulares. En la conferencia de seguridad de Múnich, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Esto después del anuncio de Donald Trump de su voluntad de abrir negociaciones con Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, también en la conferencia de seguridad, los líderes europeos y los representantes de la administración Trump intercambiaron críticas sobre el conflicto en Ucrania, la defensa europea y la posible guerra comercial provocada por los aranceles prometidos por el presidente de Estados Unidos. Y Hamás anunció los nombres de los 3 rehenes que serán liberados el sábado. Se trata del israelí estadounidense Sagi Dekel-Shen, del israelí de origen argentino Lair Horn y del ruso israelí Alexandre Sasha Trufanov. El anuncio se produce después de varios días de incertidumbre sobre la implementación del acuerdo de la tregua en Gaza. Vamos a comenzar esta actualización del informativo en Alemania con la conferencia de seguridad de Múnich, en la que la agenda se centra principalmente en las posibilidades de negociar la paz entre Ucrania y Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y le pidió garantías de seguridad para su país, mientras Donald Trump quiere negociar con Vladimir Putin el fin de la guerra. Sobre este tema previamente conversamos con nuestro periodista Xavier Colás, que viajó hasta Múnich. Volodymyr Zelensky está ahora forzado a fijar una posición. No solo ha dicho que no se va a reunir con los rusos hasta que no tenga un plan consensuado con Trump y con Europa, sino que además ha especificado que solo se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin. No le vale ningún otro funcionario del Kremlin. El presidente ucraniano ha intentado mostrar que sigue manteniendo buen contacto con Trump, que Trump no está totalmente en el lado ruso, y ha dicho que el presidente norteamericano le ha dado su número de teléfono y que le ha dicho que le puede llamar cuando quiera. Lo más importante ahora mismo para Ucrania son las garantías de seguridad, y Zelensky ha hecho algunos comentarios en ese sentido. Ha dicho que necesitará un ejército más grande, tal vez de 1,5 millones de soldados, si finalmente Ucrania no pasa a formar parte de la OTAN. Y ha dicho que no descarta que algunas de esas tropas que estén en Ucrania sean de otros países. También ha recordado que no está dispuesto a atender la demanda rusa de reducir el tamaño del ejército ucraniano. La conferencia de seguridad de Múnich es también el escenario de las tensas relaciones entre Estados Unidos y sus aliados europeos, desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. En un discurso este viernes, J.D. Vance criticó abiertamente a sus socios europeos, unas palabras mal recibidas por Europa. Europa y Estados Unidos en tensión. Este viernes, en el marco de la conferencia de seguridad de Múnich, Washington y varios líderes europeos intercambiaron declaraciones sobre la relación comercial entre ambas partes y el rol de cada uno en materia de defensa y seguridad, en un momento en el que el bloque de los 27 está en la mira del presidente estadounidense, Donald Trump. Por un lado, el vicepresidente de Estados Unidos instó a que la OTAN tenga más financiación de sus miembros europeos. Pero queremos asegurarnos de que la OTAN esté realmente construida para el futuro. Y creemos que una gran parte de eso es garantizar que la OTAN comparta un poco más la carga en Europa para que Estados Unidos pueda centrarse en algunos de nuestros desafíos en el este de Asia. Por su parte, el secretario de la OTAN subrayó que es necesario una mayor inversión en la organización militar. Tenemos que crecer en ese sentido y gastar mucho más. Tenemos que hablar del ritmo de la industria de defensa, por supuesto. Este es un problema que tenemos tanto en Estados Unidos como en el resto de la OTAN. Simplemente no estamos produciendo lo suficiente, no estamos a la altura de los rusos y los chinos. En otro frente de la discusión entre europeos y estadounidenses, la jefa de la Comisión Europea criticó tanto los aranceles como una eventual guerra comercial entre los aliados. Una Europa más fuerte trabaja con Estados Unidos para disuadir las amenazas que tenemos en común como socios, y es por eso que creemos que las guerras comerciales y los aranceles punitivos no tienen sentido. Las declaraciones de von der Leyen llegan un día después de que Trump asegurara que Europa es absolutamente brutal en el comercio y de que anunciara aranceles recíprocos, con la Unión Europea en la mira.
Por otro lado, las autoridades de Múnich dieron a conocer más detalles sobre el atropellamiento masivo que tuvo lugar este jueves. Dijeron que el presunto perpetrador fue un hombre de origen afgano y especificaron que aunque su motivación sería religiosa, no hay pruebas de que estuviera involucrado en ninguna organización islamista. Más en el siguiente informe. Avanzan las investigaciones sobre el atropellamiento ocurrido en Múnich el jueves. Las autoridades alemanas aseguran que entre los heridos había un niño pequeño y que el presunto perpetrador admitió haber atropellado de manera deliberada a los participantes. Él ha admitido que atropelló deliberadamente a los participantes de la manifestación. Dio una razón para ello que yo resumiría como motivación religiosa. Las autoridades también dieron a conocer que el presunto responsable era de origen afgano, pero señalaron que no hay ninguna prueba de que el acusado estuviera involucrado en una organización islamista. El hombre había llegado a Alemania como un menor de edad no acompañado en 2016 y se encontraba en el país de manera regular. También dieron más detalles de su interceptación. Al detener al agresor se utilizó un arma de fuego y se efectuó un disparo en dirección al vehículo. Sin embargo, el agresor no fue alcanzado y no resultó herido. En Múnich, los ciudadanos se reunieron en el lugar de los hechos. Dejaron velas y flores. Algunos también expresaron su temor de que esto pueda derivar en mayor xenofobia. Esto tendrá consecuencias y la gente se enfadará más con los solicitantes de asilo y eso tampoco está bien porque no todos son delincuentes. En el futuro será difícil. El atropellamiento se dio a poco tiempo de que tengan lugar las elecciones del 23 de febrero, en las que se prevé que la ultraderecha, segunda en las encuestas, pueda tener unos resultados inéditos. En otros temas, este sábado serán liberados 3 nuevos rehenes en poder de milicias palestinas en la Franja de Gaza. Como parte de la tregua entre Israel y Hamás, 369 prisioneros palestinos serán liberados a cambio. A continuación les contamos quiénes son estos 3 rehenes que serán entregados todos binacionales y secuestrados en el kibutz de Nir Oz. El informe es de Samuel Salgado Castro. Estos son los rostros de los próximos 3 rehenes en poder de Hamás y milicias islamistas que volverían a casa, entre ellos Yair Horn, un hombre de 46 años de origen argentino. Fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 junto a su hermano Eitan Horn, quien aún no será liberado. En enero, días antes del anuncio de la actual tregua entre Israel y Hamás, la madre de Yair y Eitan ya temía que uno de los dos fuera liberado primero que el otro. Para una madre no es fácil escuchar esto. Para mí es más difícil pensar en lo que va a pasar con ellos, que no sé si están juntos, aunque en el fondo siento que están juntos. Pero ¿qué pasará en ese momento cuando los separen y les digan que uno va a salir y el otro no? Ya veremos qué pasa. El estadounidense israelí Sagi Dekel-Chen, de 36 años, es otro de los rehenes en la lista anunciado por el brazo armado de Hamás. Fue secuestrado en medio de la masacre perpetrada en el kibutz de Nir Oz, sur de Israel. Su madre logró escapar antes de ser llevada a la Franja de Gaza por Hamás. A Sagi Dekel-Chen lo esperan en Israel su esposa y sus 3 hijas, todas sobrevivientes también de la masacre de Nir Oz. El tercer rehén que sería liberado es el ruso-israelí Alexander Sasha Trufanov, de 29 años. La abuela, la madre y la novia de Trufanov, que también fueron secuestradas junto a él, ya fueron liberadas en noviembre de 2023. A cambio de estos 3 nuevos rehenes liberados, Hamás espera que Israel excarcele a centenares de prisioneros palestinos. En otras noticias, vamos al Líbano, donde se cumplieron 20 años desde el asesinato del entonces primer ministro Rafik al-Hariri, en medio de un atentado en Beirut que derivó en una grave crisis política, protestas masivas y la eventual retirada de las tropas sirias tras cerca de 3 décadas en Líbano. Etel Bonet, corresponsal de France 24, nos dio más detalles. Miles de libaneses se congregan en el centro de Beirut para recordar el 14 de febrero de 2005, el día en que un atentado con coche bomba mató al ex primer ministro Rafik Hariri y sacudió al país entero.
La explosión no solo acabó con su vida, sino que sumió al Líbano en una crisis política sin precedentes. Asesinatos, atentados, inestabilidad. El país estuvo al borde de reavivar una guerra civil de la que apenas había dejado atrás. Hoy las consecuencias aún se sienten, pero el equilibrio de poder en la región ha cambiado. Hezbollah, que dominó la escena política libanesa durante años, ha visto reducida su influencia tras su guerra con Israel. Hamas en Gaza y otros aliados han sufrido reveses similares, y la caída del régimen de Bashar al-Assad ha supuesto un golpe duro para el bloque pre-iraní. Este giro político ha reabierto el diálogo con países árabes, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que se distanciaron del Líbano por la influencia iraní, ahora buscan un nuevo acercamiento. En medio de este cambio, Saad Hariri, hijo del ex primer ministro asesinado y 2 veces jefe de gobierno, regresa a la escena política tras 2 años de ausencia. Rodeado de autoridades y figuras políticas, su presencia ha eclipsado la ceremonia en memoria de su padre. Para muchos aquí, este 20 aniversario cierra un ciclo. La justicia no ha llegado, pero la historia ha seguido su curso. En otros temas vamos a ir a España porque finalizaron ya las audiencias en el juicio contra Luis Rubiales, acusado por un beso no consentido a la futbolista de la selección española Jennifer Hermoso. Ahora el caso queda visto para sentencia, que podría tardar varios meses. La defensa pidió su absolución por los cargos de agresión sexual y coacciones. Previamente, nuestra corresponsal Marina Colorado nos explicó lo que se espera a continuación tras el final de las audiencias. Es muy difícil saber exactamente cuántos días se va a demorar el juez en determinar esta sentencia, en dar una sentencia, pero algunos expertos juristas dicen que para un caso de estas características lo normal o lo considerado sería entre 7 y 10 días, es decir, que quizás antes de finales de este mes podamos tener la sentencia del juez. Eso sí, han dicho que si es absolutoria la sentencia llegaría antes, y si es condenatoria pues se demoraría un poco más. En estos días pues el juez va a revisar todo lo que se ha dicho y toda la documentación aportada en estas 2 semanas de juicio, pero recordemos que en caso de ser condenatoria lo que pide la Fiscalía son 2 años y medio de prisión por agresión sexual y coacciones para Luis Rubiales, además de la inhabilitación y 50.000 euros de multa a Jennifer Hermoso, y para los acusados, otros 3 acusados por coacciones, piden 1 año y medio de prisión, también una multa de 50.000 euros y también su inhabilitación durante el tiempo de condena. Pero además recordemos que el día de la sentencia, sea la que sea, ya sea condenatoria o absolutoria, no será el último día que veamos al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, sentado en los banquillos, puesto que recordemos que está siendo investigado en un caso por posible corrupción, en el llamado caso Brody, por supuestas irregularidades en el traslado de la celebración de la Supercopa de España a Arabia Saudita, además de fondos irregulares o de contratos irregulares para la remodelación del Estadio de la Cartuja, un estadio en la ciudad española de Sevilla donde la selección española suele jugar a menudo. Recordemos además que Luis Rubiales ya está inhabilitado durante 3 años, es decir, hasta 2026, por la FIFA, precisamente por estos hechos que se estaban juzgando durante estas últimas 2 semanas en Madrid. El Vaticano informó que el Papa Francisco canceló su agenda hasta el próximo lunes, tras ser hospitalizado este viernes a causa de una bronquitis. El pontífice no participará en la misa de jubileo de los artistas, prevista para el domingo, y tampoco se reunirá con los invitados especiales al evento. Es la 4ª vez que el jerarca católico de 88 años es ingresado al Policlínico Gemelli de Roma. Y vamos a terminar con las imágenes de uno de los regalos favoritos de las parejas en el día de San Valentín, los chocolates. En Bélgica, uno de los países productores de chocolate por excelencia, los enamorados se apresuraron a comprar cajas y unidades en forma de corazones. Los comercios de la pintoresca Galerie de la Reine redoblaron su personal preparándose para esta fecha, en la que personas de distintas nacionalidades aprovecharon para hacerse con los típicos y lujosos chocolates belgas. Ampliación de nuestras noticias internacionales en france24.com. Síganos también en redes sociales y en nuestro canal de WhatsApp. Ya regresamos con más.